Muchas gracias, María, por la presentación, y muchas gracias también a todas las personas que están acá acompañándonos en este proceso. En primer lugar, quisiera darle unos agradecimientos especiales a Mireya y a Jesús por acompañarme en este proceso, a mis compañeros de proyecto que siempre han estado ahí conmigo, pero particularmente a Mireya porque estar contigo todos los días es cumplir un sueño. Bueno. Para empezar, mi ponencia se titula El mundo que yo vi, viajeras americanas en Pompeya y Herculano, porque esta ponencia se construye bajo el marco, por supuesto, del proyecto, pero también de mi tesis doctoral, que estudia los viajeros americanos que visitaron Pompeya y Herculano, o los viajeros americanos que, atraídos por la antigüedad clásica, visitaron yacimientos relacionados con este ámbito, ¿no? Generalmente, cuando se explora el tema de los viajeros y de las viajeras, digamos que el relato de viaje como género literario privilegió hasta mediados del siglo XX la perspectiva masculina. Los estudios sobre viajeros europeos y estadounidenses, realizados generalmente, bien sea sí a lo largo del siglo XX, señalaban y reflexionaban sobre relatos escritos, mayoritariamente escritos por hombres. Chantal Grell, de todas maneras, que es uno de los casos que expongo, sí que al final de este libro va a señalar, por ejemplo, a Elizabeth Vigée-Lebrun como un caso de viajera que visitó Pompeya, pero sigue siendo muy reducida su análisis sobre la visita de la pintora, ¿no? Generalmente en otras zonas del mundo, particularmente América Latina, que es la zona que yo estudio, sucedió lo mismo en cuanto se comenzaron a hacer recopilaciones sobre el tema. En el listado de viajeros que mexicanos particularmente aparecieron, este es el primero que aparece de viajeros mexicanos hacia 1939, que elabora Felipe Teixidor, ¿no? Aparecía apenas una mujer entre la lista. Y en el libro que publicaba Gabriel Giraldo Jaramillo hacia 1957, de los 249 viajeros que publicaba, no aparecían más de 10 mujeres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Felipe Teixidor, vamos a ver a Isabel Pesado de Mier, que es una de las mujeres que aparece en este texto. En la bibliografía seleccionada del autor van a aparecer 2 o 3 mujeres más, pero no hay mayor representación. Recordando que además en esa bibliografía seleccionada jamás se explicaba ellas como viajeras o lo que hacían, ¿no? Y en el caso de Isabel se refería, o sea, hacía referencia a ella porque su padre había tenido un círculo literario en el que se asumía que ella seguramente inspiraba con su poesía. En el caso del texto de viajeros de Gabriel, aparecen en ese relato algunas mujeres, pero se destaca mucho la presencia además de Soledad Acosta de Samper, que sí que es reconocida en el ámbito colombiano como una de las primeras mujeres escritoras que hay, ¿no? Y que además, para el caso que me compete o en el cual estoy interesada, va a escribir la experiencia de viaje de su padre en Pompeya, que es Joaquín Acosta, ¿no? Esta omisión podría tener una explicación. Y es que si para los hombres los viajes eran limitados por las dificultades y los altos costes que implicaban, digamos, en muchos casos también estaban motivados principalmente esos viajes por disputas políticas que habían tenido o por cargos diplomáticos asignados, para las mujeres eran aún más difíciles, ¿vale? Considerando que un número importante estaba supeditada a los designios de sus padres o maridos, ¿no? Otras tantas no tenían recursos económicos para darse el lujo de viajar, y digamos que las que sí podrían debían viajar solas, asumiendo peligros y además desafiando prejuicios. Sin embargo, digamos que el desarrollo general de los medios de transporte, que además comentaba ayer la profesora Gloria Mora en la presentación del día de ayer, ¿no? A lo largo del siglo XIX y también a principios del siglo XX, así también como el auge del fenómeno turístico, van a favorecer los desplazamientos de mujeres, ¿sí? El hecho de que el fenómeno turístico se expanda las hace también un objetivo, un público a cuál venderle esos planes turísticos. Y digamos que eso va a favorecer los desplazamientos de mujeres, y esto le va a permitir a algunas de ellas
principalmente a aquellas pertenecientes a las élites burguesas, participar del viaje y explorar el mundo con los medios a su alcance. Aquí vemos algunas imágenes de Caras y Caretas, que es una revista ilustrada que se publica en Argentina, donde se exponen, además se fotografían esos momentos en la visita de lo que se conoce o lo que se denomina como la ciudad muerta. De hecho, el análisis de la investigadora Paola Aballoni sugiere que un 15% de turistas hacia el siglo XIX provenía del continente americano, entendido no únicamente como Estados Unidos, sino también como Suramérica. Esto lo sabemos ya que, como ella indica en ese trabajo, en el Reino de Nápoles a partir del siglo XVIII los viajeros que entraban o salían estaban obligados a presentar una especie de pasaporte y a llenar otros documentos de identificación. Y aunque la mayoría no declaró su origen exacto, ella deduce que el porcentaje se divide entre viajeros de Estados Unidos, Centro y Suramérica. Ese auge además coincide con el aumento de relatos de viaje escritos por mujeres en el mundo occidental, en un momento en que se están llevando a cabo en diferentes lugares procesos de formación nacional en donde se empieza a debatir el papel de la mujer. En el periodo comprendido entre 1850 y 1930, que también analiza la profesora Federica Pesoli para el monográfico que hicimos para el taller en Bogotá, se reivindica el derecho a la educación de las mujeres y su presencia en el ámbito público desde el trabajo y la literatura. Y es en ese espacio temporal y bajo ese contexto en el que se inscriben las viajeras y los relatos de los que hoy hablaré. Ahora, pese a que, como mencioné, a mediados del siglo XIX hay un auge de relatos femeninos, esto no significó que fueran socialmente aceptados y por el contrario generaron bastante hostilidad. Un testimonio de ese rechazo nos lo da Inés Echevarría, que es la mujer que vemos en la presentación, autora chilena que además publica de manera anónima en 1904 la primera edición de su relato de viaje hacia Oriente, donde hace una corta anotación de que ha estado en Pompeya, de que le parece terrible tener que subir al Vesubio, pero digamos que no nos da mayor detalle. Todo esto a que esa hostilidad que se presenta hacia las mujeres viajeras, ¿no? Ella lo revela posteriormente en 1917 en una entrevista que le hacen y afirma que tenía las consecuencias de poner su nombre, de firmar como viajera. Por eso muchas de las publicaciones salían anónimas. A partir de esa información, digamos que es posible suponer que si bien es posible que haya una menor cantidad de relatos de viaje femeninos, no es porque las mujeres no viajaran ni escribieran, sino porque probablemente no todas se decidían a publicar sus experiencias. En ese sentido, los relatos de las que sí lo hicieron podrían llegar a considerarse incluso transgresores. Al no responder en un primer momento al imaginario construido sobre el cuerpo femenino del ángel del hogar, ¿no? Pero también, digamos que en tensión con el respeto o el seguir el canon del relato de viaje, ¿no? Es decir, viajan, pero a la vez respetan ese canon de escritura del diario, que consiste en dar a conocer lo que les ha llamado la atención, o las llamadas impresiones o sensaciones, ¿no? Pese a esto, a que digamos que se encuentra un número menor de relatos de mujeres, he localizado en mi trabajo doctoral hasta el momento de viajeras 42 relatos, principalmente provenientes de Colombia, Argentina, Chile y Cuba. Encontramos también otras regiones donde hay viajeras, por ejemplo Venezuela, ¿no? Tiene un personaje muy importante que es Higinia Bartolomé de Álamo, que además va a viajar 2 veces, muchas de ellas van a viajar 2 veces y van a escribir sobre esos 2 viajes. Vamos a decir que un primer viaje de jóvenes viajeras del Gran Tour y un segundo viaje en donde más que una simple descripción empiezan a hacer descripciones con un poco más de, o lo que parece ser un poco más de conocimiento histórico. Por ejemplo, Higinia en el primer viaje solo está en Francia, España y un poco de los Alpes suizos, y en el segundo va directamente hacia Pompeya y pues además hace una exhibición de todo su conocimiento sobre el lugar, ¿no? En el caso de Cuba, que lo ha estudiado la profesora Federica Pesoli, está Aurelia Castillo de González. En el caso de Argentina tenemos también a Juana Gorriti. Se estudia también mucho a Flora Tristán, que aunque no es
originalmente americana, se cría en Francia, pero su padre es peruano, también se cuenta como una viajera americana, y también porque hace el viaje inverso a conocer un poco América, ¿no? Y está el caso también que estudia mucho la profesora Vanessa Míseres de Clotilde Mato de Turner, Clorinda, perdón, Mato de Turner, del que voy a hablar hoy, ¿no? Digamos que estas viajeras, particularmente las que voy a hablar hoy, que pertenecen o que representan Argentina, a Colombia y a México, comparten un destino en común, que es Pompeya, ¿sí? Y que, como ya sabemos, se convirtió en un destino imprescindible desde los albores del Gran Tour. De ese nutrido grupo de mujeres que he encontrado, hoy quiero hablar de tres. Primero, de Elena Larrainzar, de México. En segundo lugar, de María Teresa de Arrubla, de Colombia. Y en tercer lugar, de Clorinda Mato de Turner, una peruana que vivía en Argentina. Vamos a ver por qué razones, ¿no? ¿Por qué quiero hablar de ellas? Porque sus relatos evidencian un conocimiento amplio de la antigüedad clásica. Y porque intuyo que a través de sus relatos sobre Pompeya y en menor medida Herculano, las tres autoras reivindican su papel como escritoras y eruditas, y en ese sentido el papel que la mujer debía asumir en esos estados-nación en formación que eran sus países de origen. En primer lugar, quiero hablar de Elena Larrainzar. Elena había emprendido el viaje a Europa en 1852 con sus padres y era la mayor de las hermanas Larrainzar, que seguramente mis colegas Elvia y Aurelia conocen. ¿Por qué? Porque las hermanas Larrainzar, Enriqueta y Ernestina, habían publicado, las hermanas menores de Elena, habían publicado por entregas entre 1880 y 1882 4 tomos sobre los viajes que habían realizado desde 1866 por Europa, acompañando a su padre, que había sido asignado como representante diplomático en diferentes ciudades. Ellos van a tener una crónica extensa sobre Rusia, pero además sobre diferentes lugares europeos. En esos tomos, digamos que una vez sean publicados en 1882, su hermana mayor se da cuenta que hace falta países, que falta principalmente Italia, por ejemplo, algunas zonas cercanas al Rin, y ella, en el ánimo o buscando además proporcionar a los lectores una visión completa de todos los países de Europa, va a editar su obra en 1882, es decir, 30 años después de su viaje prácticamente, describiendo, digamos, que los países que sus hermanas no habían incluido, que además no habían incluido porque no los conocían, porque ya eran muy pequeñas cuando habían visitado esos países, ¿sí? El apéndice, que es como ella va a llamar a su libro, va a ser complementario a los tomos de sus hermanas, pero editorialmente independiente. En ese texto, Elena se encarga de señalar la importancia de varios países, haciendo énfasis en Italia, por supuesto, y en ciudades como Nápoles. Sí, ella va a señalar que además en Italia, además de evidentemente recorrer Roma, Florencia, Verona, Venecia, Nápoles, el Vesubio, Pompeya y Herculano son 2 puntos de obligada visita. A Nápoles además va a llegar con su familia en 1854 en lo que llama un viaje de placer, ¿sí? Después de que sale de Roma. Y en su texto va a dedicar nada más y nada menos que 12 capítulos a ese viaje, de los cuales 6 hacen referencia a Pompeya. ¿Sí? Es una descripción supremamente detallada de las ciudades. Los elementos que describe van a ser además elementos relacionados con los yacimientos, los objetos que se encuentran allí y se llevan al Museo Borbónico, al Museo de Nápoles, pero además va a tener elementos de su ascenso al Vesubio y la visita a los yacimientos, tanto a Pompeya como a Herculano. Es una descripción exhaustiva que revela además la consulta y el conocimiento de una importante documentación especializada a través de la cual es posible suponer que la autora pretende legitimarse como escritora y como guía. Digamos que si algo había hecho el público masculino con los relatos femeninos era decir que les faltaba, o con los relatos anónimos también de muchos otros hombres, era decir que les faltaba rigor porque no hacían grandes descripciones. Por eso vamos a ver que en la mayoría de relatos de viaje de las mujeres, casi en todos siempre hay una advertencia donde ellas de antemano piden disculpas
por si tiene alguna equivocación. Generalmente en los de los hombres, pues no hay, ¿no? De hecho, a su tutor o su mentor les agradece por otorgar ese gran conocimiento que están dando. En el caso de ellas se disculpan de antemano, pero además es una forma también de autopromocionarse, porque se disculpan para que porque quieren que sus lectores tengan un gran conocimiento o un conocimiento amplio, ¿no? Elena nos cuenta además que hay una parte de su diario que nos cuenta que está muy interesada en el ascenso, y nos da detalles también, además, ella sube y nos da detalles sobre las dinámicas del volcán, ¿no? Nos cuenta de las dificultades del ascenso, de su propia experiencia, que ve limitada por esas dificultades, pero que igual narra a partir de lo que ve o le cuenta, ¿listo? Lo que le permite además también dar detalles de cómo es ese ascenso, ¿no? Y también además los detalles que ella nos da nos permiten o se pueden contrastar con las caricaturas del momento, ¿no? Donde nos cuentan que además el ascenso es bastante difícil, se sube por cuerdas, se jala a las personas, ¿no? Van con sus cicerones, es decir, es una experiencia complicada, ¿no? También nos van a narrar pues las sensaciones de su experiencia. También hace énfasis en la fascinación que le produce ver el cráter, las formas con que se denominaban las prácticas de cocina con los huevos, que se realizaban, además que se cocinaban cerca al cráter, y añade más elementos al relato que también nos van a ofrecer otros viajeros y viajeras, ¿no? Como tomar un vino que se cultiva cerca del volcán, que es el Lacrima Christi. Todos buscan a un guía que es Salvador, y al parecer Salvador tiene contratada a toda su familia para que le haga el recorrido a todos los viajeros. Es decir, hay todo un tour realmente cuando se sube el Vesubio. Por otro lado tenemos también, a María Teresa de Arrubla. María Teresa, no conocemos mucha información de ella, no hay mucha información biográfica, pero los datos que conocemos o que he logrado encontrar nos permiten hacernos un panorama biográfico de una persona particular, en la medida en que sabemos que María Teresa es de Bogotá y firmaba, o en la bibliografía de escritores, donde ya aparece, se dice que firmaba sus escritos con el seudónimo de Esmeralda, es decir, era escritora, escribía. Creería que poesía debido a un elemento que encuentro en su relato de viaje. En 1884 ella había emprendido su viaje a Europa con el ánimo de visitar España, Francia e Italia, ¿sí? Y había publicado su relato en 1886. En él cuenta su travesía por distintas ciudades de España, va a hablar de San Sebastián, Toledo y Madrid. Quiero además acá recordar que la mayoría de ellas, sus abuelos, sino sus padres, son españoles, y el viaje a España también es un poco volver a casa, ¿no? Su llegada a Italia también va a ser particular después de ver París, una tierra además que, como ella misma dice, tanto deseaba ver y al fin lograba tener ante sus ojos. Su travesía además va a iniciar en Nápoles, lugar en donde luego de ver la basílica se dirige a ver el Palacio Real, donde se deleita con los objetos que ve. Nos va a hablar de la joyería, las ánforas, las estatuas de Diomedes, los moldes de las víctimas calcinadas. Posteriormente va a visitar los yacimientos, Pompeya y Herculano, va a señalar las calles, los edificios, el color rojo, ella ya habla de rojo pompeyano, el rojo y amarillo de las casas. Y digamos que en su relato, cita un fragmento, un poema de Giuseppe Multedo sobre Nápoles, ¿sí? En donde dice que Nápoles es un paisaje difícil de olvidar. Hacia 1895 sabemos que vivía en París, y también se le conocía como Teresa Arrubla de Codazzi, nombre que había adoptado al casarse, ¿sí? Era hija de Manuel Antonio Arrubla. Manuel Antonio Arrubla era un comerciante que junto a su hermano Juan Manuel habían construido hasta 1842 en Bogotá las Galerías Arrubla, un espacio pionero en Colombia donde funcionaban diversos locales comerciales, ¿sí? La última viajera de la que hablaré hoy es Clorinda Mato de Turner, que es una intelectual peruana que se había exiliado en 1895 en Buenos Aires luego de ser amenazada por el gobierno de turno en Perú por sus críticos textos periodísticos. Ella perteneció a diversas revistas literarias y además tenía su propio periódico. En 1908 es encargada por el Comité Nacional de Mujeres para estudiar los sistemas educativos en los países europeos.
e inicia un periplo que la lleva por España, Italia, Francia, Alemania y Suiza, y en donde Pompeya es un lugar indispensable, de donde me interesa resaltar dos experiencias que son las que ven allí. En un primer lugar, quiere o le interesa buscar, no lo contempla, no lo escribe en su diario, pero sí que está en otras fuentes, las del Congreso de esta Asociación de Mujeres, donde dice que busca recolectar, subiendo para el Vesubio, objetos para la Escuela Comercial de Mujeres de Buenos Aires, que va a abrir un museo. Al igual que Pedro del Río Zañartu, por ejemplo, que empieza a coleccionar elementos para llevar a Chile, ella también además genera una iniciativa de coleccionismo para llevar hacia Argentina y particularmente hacia el Museo de Mujeres que ella piensa abrir de esa escuela. Por otro lado, bueno, aquí está el fragmento. Por otro lado, ella tiene una experiencia particular y es la del Museo Secreto o el Gabinete Secreto, que sabemos que estaba prohibido para, bueno, allí dicen que para las mujeres, para los niños y los jóvenes. El relato de ella dice que ella logra entrar diciéndole al guardia que no es ni sacerdote, ni joven, ni niño. Por tanto, ella puede entrar. Y además, digamos que dice que le da unas liras al vigilante de turno y este la deja pasar. Ella le parece que en los cinematógrafos de París se exhiben cosas peores. Y que, digamos que lo decía Altares ayer también, Guillermo Altares, esconder ese tipo de cosas lo que hace es generar o despertar la curiosidad, ¿no? Dice que además las pinturas están al estudio del desnudo, aunque en situaciones inapropiadas para los profanos del arte escultórico, ¿sí? También nos va a contar de su ascenso al Vesubio, de cómo además es su experiencia, que también tiene que ver con todo este tour que establecido tanto para el ascenso al Vesubio como para la visita para las ciudades, ¿no? Nos va a hablar, bueno, de todas sus ganas por ir, de que tenía un guía, cómo se transporta hacia Portici Resina, ¿no? Que también hay unos cambios en cómo todas estas viajeras se van movilizando y también nos van mostrando cómo el turismo se va desarrollando en la zona, ¿no? Y nos vuelve a contar que no va sola, va con 4 ingleses, 2 alemanes, ¿no? Ella y su guía, ¿vale? Son el grupo de excursionistas. Bueno, también habla de cómo elementos que para poder subir y también, pues bueno, lo que ya había comentado, ¿listo? Aquí va a contar lo mismo que ya, o que nos va a contar también otras viajeras de su experiencia tomando la Crima Christi, cocinando cerca al volcán, pero además va a incluir en su relato fotografías, porque si hay algo que puede reivindicar que ella estuvo ahí, van a ser las fotografías. Y es el primer relato además que tiene fotografías dentro de ese relato. ¿Listo? En términos, o ya para finalizar, quisiera realmente proponer 4 cosas. Primero, que efectivamente existieron viajeras americanas, ¿no? Que además esas viajeras americanas utilizaron el relato de viaje para consolidarse como escritoras y en donde además van a usar la antigüedad clásica para manifestar su erudición, demostrando que el uso de documentación especializada no es simple curiosidad femenina por el detalle, ¿no? Sino un método para acercarse a la verdad, que es el empirismo. Por otro lado, vamos a ver que esas mujeres metódicas y rigurosas también pueden ser un ejemplo, esas escritoras también quieren ser un ejemplo para esas nuevas mujeres. Son nuevas mujeres para nuevas repúblicas, que son las repúblicas que se están consolidando en América. Y como van a hacerlo posteriormente en el siglo XX, viajeras como Silvina Bullrich, que viajando a la antigüedad van a ver o van a terminar viendo o escribiendo su memoria o hablando del mundo que yo vi. Gracias.